Forma parte del Cari, departamento. Cari, disculpa, ¿podemos iniciar otra vez? Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Karina Guzmán, formo parte del Departamento de Estomatología de IMSS Bienestar y estaré moderando una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud. Es un honor darles la bienvenida en esta ocasión al Seminario de Salud Bucal, que se lleva a cabo el último miércoles de cada mes, el cual se realiza de manera conjunta entre los servicios de salud de IMSS Bienestar y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, CENAPRESE. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia, y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos. También estaremos atentos a las preguntas y comentarios que nos lleguen a través de la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESABI. Es un honor para mí presentar por parte de IMSS Bienestar a la doctora Diana Nayeli Mejía Sánchez, quien es jefa del Departamento de Estomatología, que nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Buenos días a todos. Gracias por estar en un evento más del seminario, aquí haciendo presencia y sobre todo teniendo el interés por seguir participando en el seminario para poder seguir compartiendo conocimiento que nos abona para la atención a nuestros usuarios. Gracias también a la doctora Daniela Galicia por acompañarnos el día de hoy, a la doctora Jessica Contreras. También es un honor contar con la ponencia del día de hoy por parte de la doctora Samantha Romero Castro. Doctora, muchísimas gracias. Pues con la doctora ya hemos tenido oportunidad de trabajar antes y la verdad es un placer poder contar nuevamente con ella, aunado a que recientemente buscamos con ella. Ella forma parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya escucharán ahorita su semblanza, pero en adelanto les comento que en acompañamiento, en colaboración a través de un convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero, en el Hospital IMSS Bienestar de Acapulco, en el HG Acapulco, estamos buscando reestructurar y replantear la atención para los pequeñitos que viven con labio y paladar hendido, en donde la doctora es parte de este gran equipo en el que estamos buscando poder otorgar una atención integral a los pequeños, que no solo se quede en la atención quirúrgica, sino también se les pueda dar todo el proceso de rehabilitación a través de odontopediatría, ortodoncia, e incluso algunas otras especialidades con las que se cuenta en el IMSS Bienestar a través de terapia del lenguaje, estimulación temprana y buscar las otras atenciones médicas como otorrino, audiología, que nos permitan darle una calidad de vida a largo plazo a estos pequeñitos y que se mejore la calidad de la atención. Entonces, bueno, era comentar el tema para poder saber también qué estamos haciendo en IMSS Bienestar, y les invitamos a que todos los demás que forman parte de IMSS Bienestar y que tengan esta oportunidad a través de algún convenio o que se pueda brindar la atención dentro de los hospitales, pues poco a poco pongámonos en contacto para que este lazo siga creciendo. La intención es que se vuelva una jornada permanente, perdón, un programa y no una jornada. Entonces, pues, muchas gracias, doctora Samantha, doctora Daniela, todos los participantes, muchísimas gracias por esta sesión más. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igual es un placer para mí presentar a la doctora Daniela Galicia Díaz Barroso, quien es la jefa del Departamento de Prevención en Salud Bucal y encargada actualmente de la Subdirección de Salud Bucal del CENAPRESE. Adelante, doctora, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchos saludos a todos los odontólogos de las entidades federativas que nos están acompañando el día de hoy en este seminario permanente de salud bucal. También a nombre del equipo de Senaprese, quiero agradecer al equipo de IMSS Bienestar por la colaboración interinstitucional que realizamos con estas sesiones que nos ayudan a enriquecer los conocimientos de los odontólogos. Muchas gracias, doctora Diana Mejía. Muchas gracias, doctora Ana Karina. Muchas gracias, doctora Fernanda Contreras, por su presentación y colaboración. De igual manera, quiero agradecer al equipo de Senaprese, a los responsables estatales del programa de salud bucal y a nuestros coordinadores jurisdiccionales. Gracias por difundir toda esta información para que sea posible captar muchos estomatólogos que nos acompañen el día de hoy. Me da mucho gusto que estén conectados y listos para recibir los conocimientos que en unos momentos nos compartirá la doctora Norma Samantha Romero Castro sobre este tema tan relevante acerca de la atención estomatológica en personas que viven con adicciones. Esperemos que esta sesión sea de gran provecho para poder atender de mejor manera a estos pacientes. Muchas gracias y gracias por su colaboración. Muchas gracias, doctora. A continuación, presentamos a la doctora María Fernanda Contreras Montano, quien es parte del equipo de estomatología de IMSS Bienestar, que nos apoyará a presentar a la ponente. Adelante, doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es para mí un honor presentar a la doctora Norma Samantha Romero Castro, doctora en Ciencias Biomédicas con mención honorífica y maestra en Salud Pública por la Universidad Autónoma de Guerrero, cirujana dentista por la UNAM con mención honorífica, periodoncista por el Centro Mexicano de Estomatología Campus Puebla, coordinadora de posgrado e investigación de la Facultad de Odontología de la UAGRO, profesora e investigadora de tiempo completo de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la UAGRO, autora de publicaciones nacionales e internacionales, coordinadora del programa del labio paladar hendido de la UAGRO y Hospital General de Acapulco, así como también coordinadora del programa de prótesis gratuitas para personas con vulnerabilidad del posgrado de la Facultad de Odontología de la UAGRO, coordinadora del grupo Aliados en apoyo a personas con ansiedad, depresión e intento de suicidio, y ciclista, madre de familia y feliz esposa. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es todo un honor estar aquí. ¿Sí se me escucha bien? Bien. Muy bien, doctora. Gracias. Pues vamos a dar inicio a esta plática que tendremos el día de hoy. Me agrada saber que hay personal de salud, médicos, enfermeras, dentistas y bueno, pues sí, el abordaje principal va a ser el estomatológico, pero también preparé algo general y un poquito de conciencia, ¿no? Lo que como dentistas también podemos hacer en otro ámbito, no nada más en la atención estrictamente odontológica. Voy a presentar pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? Aún no se ve, doctora. Permítame. ¿Ahora sí? Sí, solo la abrimos y le quitamos lo de ocultar, por favor. A ver, ahí podemos. ¿Ahora sí? Sí, solo hay que cerrar. Ah, ya. Ahí se ve perfecto, doctora. Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio. Quise iniciar con esta frase de que la gran mayoría de los adultos que son dependientes de sustancias reportan haber comenzado el consumo durante la adolescencia, porque nosotros como personal de salud debemos de estar alertas ante cualquier paciente que atendamos en nuestro consultorio dental, no nada más de los adultos, sino de los pequeños. En el foro anterior platiqué algunas situaciones de alerta cuando atendemos niños que como dentistas podemos observar. En el caso de los adolescentes, si bien
van acompañados siempre de un adulto y a veces nos ocultan información. Como dentistas tenemos de verdad un área de oportunidad muy grande porque la cavidad oral habla mucho de la salud bucal de los individuos y si somos cuidadosos en la inspección de la misma, podemos detectar algunos datos de que el adolescente está consumiendo alguna sustancia ilícita. Y bien, pues como dentistas, como personal del área de la salud, pues formamos es parte de ese equipo multidisciplinario que pues debe de orientar, prevenir y tratar las adicciones. Si nosotros como personal de la salud bucal vemos al individuo como un ente completo y que lo que buscamos es su completo bienestar social, psicológico, corporal, bucal, entonces estaremos contribuyendo a que los pacientes tengan una salud óptima, no nada más en la boca, sino en el resto del cuerpo. Y bueno, pues lo que voy a hablar al principio son generalidades, algunas de ellas para hacer conciencia. No es una plática de adicciones porque yo no soy experta en adicciones, en el manejo es en donde quiero hacer un poquito de énfasis, pero empezamos definiendo según la OMS lo que es una droga, que es una sustancia que cuando ingresa al cuerpo por cualquier vía, sea inhalación, ingesta intramuscular o intravenosa, actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo efectos físicos y o alteraciones sensoriales, psicológicas o psiquiátricas. En este caso, debemos también entender que no nada más es lo que la droga está ocasionando sobre el sistema nervioso central y por lo que el paciente decide hacer el consumo por esa sensación de bienestar en el sistema nervioso central, sino lo que estas drogas están haciendo en el sistema cardiovascular principalmente y en otras partes del cuerpo, que al final van a tener repercusiones bucales y puede tener una complicación o repercusión para la atención odontológica o atención del mismo en el consultorio dental. Bueno, como dije, no es que vaya a hablarles sobre drogas en general y hacer toda una reflexión de su clasificación, porque habrá más clasificaciones. Esta yo la tomé de la web, pero marqué aquí, si se dan cuenta con rojo, 3 drogas, que son alcohol, cafeína y tabaco, a las cuales hemos normalizado como población en general, drogas con las que a lo mejor vivimos a diario, ¿no? Hacemos uso de ellas a veces de manera indiscriminada y sin pensar que somos adictos por consumirlas. Hay otras, pues, más fuertes, ¿no? Que nos suenan como la cocaína, como la marihuana. Doctora, creo que se perdió su señal. Ok. Un momentito, se perdió su señal de la doctora, pero ahorita la volvemos a proyectar. No están familiarizados con la página, puedan, por favor, ingresar. Ah, creo que ya regresó la doctora. Doctora, ¿nos escucha? Sí, no sé qué pasó, se me fue la señal, me sacó de Teams, de la plataforma. Aquí ya estoy. Me dicen si se ve nuevamente la presentación. Estamos viendo su... Sí, nada más si la vuelve a hacer grande. Sí.
Ahí Ahí se ve está. bien. Ok. No sé en qué me quedé, hasta si me dicen para Sí, retomar. estaba hablando de lo de... Ahí se quedó. Ahí me quedé. Que bueno, aquí marqué en rojo tres drogas a las que hemos normalizado como población, a las que tenemos alcance y uso pues casi diario. Por ejemplo, hablando del café, a lo mejor no del alcohol, pero a lo mejor sí los fines de semana. El tabaco, me da mucho gusto que en los últimos años ha disminuido su uso por ciertas políticas de salud pública. Me encanta saberlo. Porque sí se están tomando acciones nacionales para evitar esta adicción que antes estaba muy normalizada. Y bueno, hablando de la cafeína, del café, que es una droga que todos los días, un estimulante que todos los, para no decirle tan feo, un estimulante que todos los días consumimos algunas personas, tiene efectos adversos no nada más sobre el sistema nervioso, sino también cardiovasculares y también bucales. Entonces, algunos de sus efectos son disminución de la absorción del calcio. Esto puede condicionar o acelerar una osteoporosis. También disminuye la fijación del hierro, lo que hace que también pueda haber una anemia crónica, sobre todo en mujeres que tienen problemas menstruales, que tienen problemas de miomas y que tienen periodos muy, muy largos menstruales, aunados a una gran ingesta de café, se están viendo anemias crónicas peligrosas. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que todo con medida, ¿no? La enfermedad fibroquística, todos los productos que tienen santinas, como el café, las nueces, la cola, algunos vinos, todo esto, estos productos que tienen santinas, pues la santina es prácticamente el estimulante que nos permite estar alerta, pero también se ha visto un efecto adverso sobre las mamas y sobre algunas otros órganos. Entonces, pues sí debemos de tratar si no de evitarlo, pues de evitar el gran consumo, ¿no? Produce nerviosismo, insomnio, problemas gástricos, colitis, problemas digestivos, agruras, regurgitaciones. Y bueno, hipertensión en consumos excesivos de café, arritmias cardíacas cuando el consumo es excesivo. Entonces, pues ahora sí que con medida, nada con exceso. Aquí sí quiero hacer conciencia de que aunque hay ciertas sustancias que las normalizamos, debemos de considerar que pueden estar contribuyendo al deterioro de nuestra salud. El alcohol, ¿verdad? Tan utilizado para la convivencia social, pues aumenta la euforia, la desinhibición, provoca una conducta impulsiva, puede llevar incluso en exceso a una intoxicación etílica, coma y hasta la muerte. Entonces, bueno, repito, puede ser una una de las sustancias que se usan como estimulantes y como convivencia social, pero que puede traer consecuencias fatales. Más adelante voy a hablar sobre su repercusión en la cavidad oral. Y bueno, el tabaco, que se asocia mucho al cáncer, problemas pulmonares como bronquitis crónica, enfisema, exacerba los síntomas del asma de aquellos pacientes asmáticos y bueno, es un factor de riesgo más para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC famoso. Entonces, esta imagen a mí me impacta porque creo que es una de las drogas que no es solamente el que la consume el que viene siendo perjudicado, sino los que estamos alrededor. Yo mencionaba hace un rato que aplaudo las conductas de salud pública que se están siguiendo en el país de hace años para acá, porque en espacios cerrados ya se prohíbe el hábito del tabaquismo y esto es maravilloso porque los que estamos sentados junto a un fumador prácticamente de manera involuntaria estamos metiendo miles de sustancias a los pulmones de manera involuntaria y pues no es justo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que nos cuidamos, que hacemos ejercicio, que comemos sano y que llegue alguien y nos respire el humo en la cara y nos contamine los pulmones, no es justo, ¿no? Las demás drogas, pues de alguna manera se consumen de manera voluntaria, pero el tabaco no. Entonces creo yo que esta regulación ha sido para bien, aunque no se ha podido todavía en todos los lugares quitar o prohibir de manera definitiva. Debemos preocuparnos por el consumo de estas tres sustancias que acabo de mencionar, como es el alcohol, el tabaco y el café,
pues bueno, si es con medida, si no dependemos para funcionar de esa sustancia, pues no hay ningún problema, porque aún el café nos puede provocar un síndrome de abstinencia. Grandes cantidades de café, dejándolo de tomar, hay días en que duele la cabeza y cefalea, hay un letargo, entonces sí podemos estar ya siendo adictos sin saberlo, ¿no? Al café, por ejemplo. Entonces, el famoso carving o deseo intenso a las drogas, pues es parte ya de una adicción y debemos evitar llegar a eso, ¿no? Y bueno, hablando de adicciones a sustancias, porque hay otras adicciones conductuales, ¿no? Como adicción a la comida, al juego, a la pornografía y otro tipo de adicciones. Aquí es manejo el paciente que vive en adicciones, pero a sustancias. Y bueno, pues tratar de llevar una vida ordenada, medida, es parte de lo que nos va a hacer vivir una vida más plena, feliz, abundante y en mejores condiciones. Y bueno, como personal de la salud tenemos que hacer énfasis en nuestros pacientes en que lleven una vida ordenada, adecuada. Ahorita vamos a ver algunas repercusiones que hay en la boca y por las cuales nosotros tenemos que concientizar a los pacientes sobre pues dejar de consumir ciertas sustancias, realizar ciertas prácticas de higiene y principalmente el impacto negativo que tiene el consumo de estas sustancias ilícitas en la salud bucodental se debe a que son pacientes con dietas malas. Muchos de ellos, dependiendo de la sustancia que consuman, tienen mucha necesidad de consumir carbohidratos, bebidas azucaradas. Y esto aunado a que ellos descuidan su higiene personal, están algunas veces en abandono, pues es la combinación perfecta para que se desarrollen patologías bucales como la caries, la enfermedad periodontal. Este tipo de dieta rica en carbohidratos, en azúcares y una mala higiene, pues va a ocasionar un pH también inadecuado y que favorece esas bacterias que se alimentan de carbohidratos, que producen ácidos y que degradan el esmalte. Entonces, la serostomía también es una de las consecuencias del consumo de algunas sustancias de uso ilícito. Problemas gastrointestinales, la regurgitación, los vómitos, todo esto trae repercusiones bucales cuando son constantes. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver ahorita como una manifestación bucal de algunas de estas sustancias tienen que ver con esto que está aquí escrito, ¿no? La mala dieta la dieta pues sí, inadecuada en cuanto a nutrientes y abuso de carbohidratos y azúcares, la serostomía, el que se favorece un pH ácido con el consumo directo de algunas sustancias, la higiene deficiente y que nos conlleva también a problemas gastrointestinales que al regurgitar o vomitar podemos estar dañando la estructura del esmalte de manera directa. Bueno, el alcohol y la cavidad oral. Sabemos que es de las principales sustancias ilícitas que causan cáncer oral. Algunas otras también se han asociado, pero principalmente el alcohol. De ahí que nosotros como dentistas debemos recomendar al paciente el no uso de enjuagues que contengan alcohol. Todos los pacientes son dados a lo mejor ni a cepillarse, pero sí a preguntarnos cuál es el mejor enjuague, porque los enjuagues causan una sensación de bienestar y de frescura que el paciente quiere o pretende que con esa sensación va a tener sus dientes limpios, lo cual no es así. Entonces, cuando a mí me preguntan qué enjuague me recomienda, yo respondo ninguno. Y aquí las marcas me van a ahorcar, pero realmente si conocemos la fisiopatología de las enfermedades más prevalentes en boca, que son caries y enfermedad periodontal, entenderíamos que no tienen absolutamente ningún efecto, solamente que sean enjuagues medicados y para ciertas condiciones por un periodo de tiempo establecido. De ahí en fuera, se consideran irritantes bucales, aun cuando algunos de ellos ya no contienen alcohol. Por ejemplo, no voy a decir la marca, pero hasta la Profeco habla de un enjuague como que es el idóneo porque no contiene alcohol y tiene un buen antiséptico, antiplaca y lo recomiendan como el mejor enjuague que no irrita y no tiene alcohol. Sin embargo, me di la tarea de poner que contiene, porque
cuando a mí me preguntan qué enjuague recomiendo, pues les digo ninguno. Sabemos que después de que se forma la película adquirida, que es una película en boca, en dientes, después de haber cepillado muy, muy bien los dientes. Una película hasta cierto punto estéril porque tiene glucoproteínas, tiene anticuerpos, células de defensa. A esa película adquirida se empieza a adherir la biopelícula, las bacterias, y empieza a crecer el biofilm. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que un biofilm dental no crezca, no se multiplique? Higiene, remoción mecánica, hilo, aditamentos de higiene, cepillado. O sea, aquí aunque el paciente se quiera ahorrar el cepillado, pues no debe de hacerlo si quiere tener una buena salud bucal, porque nunca un enjuague va a eliminar las bacterias periodontopatógenas o que producen caries de manera eficaz. Además de que estamos aumentando la resistencia bacteriana y de que estamos metiendo a la cavidad oral irritantes que pueden condicionar o ser un factor de riesgo serio para el cáncer oral. Miren lo que contiene un enjuague sin alcohol, que se considera de los más benévolos por lo mismo no tener alcohol. Cetilpiridino, que es el antiséptico propiamente dicho, que, bueno, de uso diario, pues viene a ser como cualquier medicamento, droga o sustancia que va a tener un efecto. Entonces, finalmente, la boca debe estar en un equilibrio. Si nosotros removemos esas bacterias patógenas, bien, pero hay otras bacterias que son benévolas. Entonces, así como otras cavidades deben de estar en equilibrio para haber salud, también la cavidad oral. Entonces, el uso de enjuagues, además de que pues tampoco nos va a dejar ni la boca estéril ni nos va a quitar la placa dañina, tiene otros irritantes. Por ejemplo, la glicerina, el parabeno, que aquí, por ejemplo, vemos que hay dos tipos de parabeno, el aceite de ricino, que es castor oil, aromas, el benzonato. Todo eso, o sea, los benzonatos, aunque son conservadores, se han asociado a cáncer en ciertas proporciones. Aquí tenemos en este enjuague dos tipos de parabenos. Este CI y este número 142090 es un colorante azul que en Europa está prohibido si no tiene cierto grado de pureza, porque también se ha asociado con cáncer. Entonces, si todo esto en cantidades altas o repetidas o bajo ciertas condiciones son cancerígenos, ¿por qué usarlo del diario, aunque sea en bajas concentraciones? Aunque sí, en efecto, la mayoría de los estudios no han reportado que se asocia a cáncer, pero que algunos artículos con algunas de esas sustancias sí nos muestran que son un factor de riesgo para desarrollar cáncer. ¿Por qué no lavarnos mejor los dientes? ¿Por qué no enseñarle mejor a los pacientes a hacerlo bien? La sensación de frescura dura unos minutos, desaparece y la boca sigue igual de sucia si no nos estamos cepillando. Entonces, veamos todos los componentes activos e ingredientes que contiene un enjuague de los más inocuos. Entonces, es un irritante. Los patólogos bucales recomiendan el no uso de enjuagues bucales de preferencia porque de uso diario, porque trae consecuencias, ¿no? ¿Para qué le metemos uno más? Entonces, aquí menciono esto porque hay otros que además tienen alcohol. Bueno, peor tantito, ¿no? Es carcinogénico, un factor de riesgo para cáncer bucal, que si bien no es un cáncer de los más prevalentes, sí es altamente mortal. En boca el cáncer avanza rápidamente, no tenemos mucho tejido celular subcutáneo y cuando un paciente enferma de cáncer bucal, las cirugías suelen ser muy radicales y con un pronóstico, bueno, dependiendo del estadio, reservado. Entonces, evitar mejor el consumo de enjuagues con o sin alcohol. Aquí vemos una imagen en boca de inicio de cáncer. A veces lo grita. Antes no tomábamos ni siquiera ya biopsias cuando estamos casi seguros. Lo mandamos de volada a oncología porque perder tiempo es valioso en estos pacientes. Sin embargo, hoy día ya oncología nos pide el diagnóstico oncológico para recibirlo. Entonces, de inmediato en la biopsia, vámonos. Prácticamente lo grita cuando es cáncer, ¿no?
el tabaco, que también está muy asociado a cáncer bucal y a la xerostomía. Esa combustión, ese calor y todas las sustancias que contiene la nicotina, además de cancerígenas, provocan xerostomía, enfermedad periodontal y caries. Prácticamente enfermedad periodontal y caries son secundarias a la xerostomía. Es una cadenita, ¿no? La famosa estomatitis nicotínica de los fumadores, como la imagen que vemos aquí abajo en el paladar, donde se inflaman estas glándulas en el paladar, se observan rojas, blanquecinas, y bueno, esto se ha visto que revierte en el momento que se deja el hábito del tabaquismo. No es algo maligno, pero sí es un área de irritación y sabemos que la cavidad oral por sí misma es un área de irritación y cualquier lesión en un área de irritación pues puede malignizarse. Entonces, aquí ya vemos un cáncer en cavidad oral, un carcinoma epidermoide, que puede ser secundario a o como un factor de riesgo más el tabaco para desarrollar cáncer. No es porque fumar, hay quien fumó toda su vida y ni nunca le dio enfisema, ni nunca le dio cáncer de pulmón, ni nunca le dio cáncer bucal y fumó 5 cajetillas diarias. Bueno, hay otros que a lo mejor fumaron menos y lo desarrollaron, pero si se tiene esa predisposición y le abonamos a esos factores de riesgo, pues va en detrimento de nuestra salud. Entonces, pues no hagamos nosotros por meternos sustancias ilícitas o no ilícitas, como es el caso del tabaco, que no es ilícito, pero que nos perjudica, ¿no? No, digo, ya bastante tenemos con la genética que no podemos modificar, como para más factores de riesgo que nos lleven a una enfermedad como la que estamos viendo aquí en cavidad oral y que repito, pues no, generalmente no son cirugías nada conservadoras, son bastante radicales y esto va en detrimento también de la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Maxilectomías totales, deformidad facial, etcétera. Y bueno, esto sería si logra una buena sobrevida, pero puede ser que no la logre. Entonces, pues no le abonemos, no le metamos más allá. Esta droga que es tan popular y tan tontamente, diría yo, aceptada en el sentido de que algunos jóvenes la consumen bajo pretexto de que es medicinal, como la marihuana, pues sí, sí es medicinal, como es medicinal la morfina, como es medicinal el fentanilo, como es medicinal muchos medicamentos que se usan para ciertas situaciones y ciertos efectos que un médico busca, pero no por esto la vamos a consumir como ellos la consumen o como la consumen los de manera recreativa, porque puede ser que alguien dice, bueno, yo lo controlo, no hay problema, pero es triste, es el inicio y el trampolín para otro tipo de drogas y los adolescentes empiezan casi siempre fumando marihuana, la cual tampoco es nada inocua, trae bastantes efectos adversos en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, además del deterioro cognitivo y otras cosas que han eh, querido hacer ver que la marihuana es casi como el tabaco. No, no es cierto. La marihuana tiene efectos terribles a largo plazo, terribles en personas que ya son adictas a esta sustancia. Y nosotros como dentistas, pues tenemos que estar muy alertas de muchos datos que podamos ver en boca para sospechar si un paciente está o no en consumo de ciertas sustancias. El consumo alto de cannabis eh, va a ser un factor de riesgo para desarrollar más caries. ¿Por qué? Por la xerostomía. Vuelve a ser la xerostomía el problema en muchas de las sustancias ilícitas. Al haber falta de salivación, al haber falta de lubricación, entonces van a ser pacientes propensos a caries, sobre todo en los cuellos de los dientes. Esas caries grado 5, clase 5 en los cuellos de los dientes son muy comunes, tanto en pacientes diabéticos por la xerostomía como en pacientes con ciertas adicciones por la xerostomía, y vamos a ver caries muy características en los cuellos de los dientes. Y por supuesto que si no hay también una buena lubricación, va a haber una inflamación gingival y
un cambio en la microbiota, propensión a proliferación de patógenos periodontales, a un aumento en el sangrado gingival y a las enfermedades periodontales. Se ha visto que los pacientes que consumen de manera crónica cannabis tienen profundidades de sondeo periodontal entre 4 y 8 milímetros en promedio y una pérdida de inserción de 3 a 8 milímetros. Es diferente para los dentistas, para que me entiendan un poquito mejor esto de la profundidad de surco y pérdida de inserción. La profundidad de surco es cuando metemos la sonda y se va el instrumento más de 3 milímetros, que sería lo normal, hasta 4, 5, 6, 8, 10 o toda la sonda. Estamos hablando de una profundidad de surco, ¿no? De donde llega la encía hasta donde se mete la sonda. Y la pérdida total de inserción sería esa medida de donde se va la sonda hasta el fondo, más lo que ya se ve de raíces expuestas, o sea, recesiones gingivales, exposición radicular, sumada a la profundidad de surco. Eso es la pérdida total de inserción, que puede ser en promedio entre 13 a 8 milímetros en pacientes fumadores crónicos de marihuana. Y bueno, pues algunas otras lesiones, como hiperkeratosis de la mucosa. Aquí vemos unas lesiones que son blanquecinas. ¿Cómo diferenciar algunas de ellas? Bueno, el leucoedema, por ejemplo, esta imagen, si se ve mi cursor, esta imagen superior izquierda, se ve blanquecina en la mucosa yugal, como transparentosa, grisácea, blanquecina. Estamos hablando de leucoedema, que es benigna. ¿Cómo diferenciarla de algo más grave? Bueno, estiramos el carrillo y desaparece. Si esto es así, estamos ante un leucoedema. Aquí, por ejemplo, vemos ya una lesión blanca que no desprende al raspado. Por definición es una leucoplasia. Una leucoplasia es una lesión premaligna, al igual que la eritroplasia. Entonces, estas lesiones pueden presentarse con mayor prevalencia en pacientes fumadores de marihuana. También, pues, candidatos a tener por la misma serostomía un cambio en la microbiota bucal, un decremento de ciertas bacterias y proliferación de Candida albicans, y tener, por ejemplo, candidiasis, que también es un signo de inmunodepresión. Los pacientes crónicos fumadores de marihuana tienen inmunodepresión, seguidos se enferman de todo, del estómago, de la garganta, gripas frecuentes, y están también muy, muy expuestos a desarrollar candidiasis bucal porque hay una inmunosupresión. Otros cambios como la eritroplasia, no nada más todo es blanco, también esta lesión roja como que ven aquí abajo a la izquierda, esto es una lesión premaligna y bueno, pues son cambios ya displásicos que tienden a la malignidad y que hay que estar alertas porque puede ser el inicio de carcinoma, ¿no? Es una lesión premaligna, al igual que la leucoplasia en boca. Y finalmente, bueno, aquí vemos una imagen del cáncer oral. Esta imagen del proceso que está en medio es una hiperkeratosis de la mucosa por fricción, casi siempre benigna, no es ni una leucoplasia que es premaligna, ni es tampoco un leucoedema que desaparece al estirar el carrillo, es por fricción y bueno, toda lesión blanca que se forma por fricción. Hay que tener cuidado y sobre todo en cavidad oral porque es un sitio de mucho roce, mucha fricción. Los alimentos, el habla, la ablación, el tomar bebidas calientes, todo esto son estimulantes irritantes y sabemos que cualquier lesión se puede malignizar si hay estímulos irritativos. Aquí en la imagen inferior derecha pues ya vemos un carcinoma de la lengua y los pacientes fumadores crónicos de cannabis tienen mucho más propensión a desarrollar todo esto, hallazgos bucales. Entonces, pues cuidado, ¿no? Como dentistas, alertas a todos estos datos. Es muy raro que un paciente adolescente delante de sus papás nos responda con verdad a la historia clínica si le preguntamos si tiene algún consumo. Pues nos va a decir que no. Si los adultos lo niegan y les da pena y dicen que no, pues un adolescente menos nos lo va a confirmar delante de sus papás. Pero nosotros como dentistas muy alertas porque hay datos que nos pueden hacer sospechar
trasnochar, el aliento también, la litosis que provoca el tabaquismo y el consumo de marihuana. Es muy característico. Tenemos que estar alertas los dentistas con todos los sentidos para detectar cierta información que el paciente no nos da, pero que la boca nos lo grita. La cocaína, esta sustancia que provoca contracción de los músculos de la masticación y trae este trismus, trae como consecuencia también bruxismo. Es una de las drogas, voy a hablar ahorita de otras que también conllevan bruxismo, pero esta es la principal que se ha asociado al bruxismo, al nerviosismo, a la contracción de los músculos de la masticación. Ese trismus que provoca apretamiento también nocturno conlleva después a una disfunción de la articulación temporomandibular, a limitación a la apertura, a dolor, el síndrome de dolor disfunción miofacial derivado a esas contracciones de los músculos de la masticación. Es algo muy característico de los consumidores de cocaína. Hipersensibilidad dental también. Y bueno, sabemos, aquí hago un paréntesis un poquito amplio para los dentistas, sabemos que la cocaína fue el primer anestésico local que se encontró por accidente ahí los habitantes de los Andes, la usaban para masticarla y producir un efecto de bienestar en las alturas, y al masticarla se dieron cuenta que se adormecía la lengua. Entonces, se empieza a analizar y se ve que la cocaína se puede usar como un anestésico. Fue el primer anestésico local, después ya se sintetizó para poderse infiltrar. Sin embargo, cayó en desuso. ¿Por qué cayó en desuso? Por todo lo que viene aquí. O sea, cayó en desuso porque es cardiotóxica, es vasoconstrictora potente y causa adicción. Entonces, pues obviamente, bueno, sí, anestesia, sí era un buen anestésico local, pero tenía otras complicaciones severas. El hecho de que sea cardiotóxico, pues no es conveniente. El hecho de que produzca también una vasoconstricción local prolongada tampoco es conveniente. Lo que estamos viendo en esta imagen no es más que precisamente la consecuencia de la vasoconstricción en tejidos. ¿Qué es más irrigado? Pues la mucosa. ¿Qué le sigue en irrigación? Pues el hueso. ¿Que no tiene nada de irrigación? El cartílago. Entonces, esta perforación del septum, de este tejido cartilaginoso y de este tejido óseo de la pared del seno, no se ve mi mouse, me parece, pero les describo la imagen. Abajo es una tomografía. Sí se ve, ¿verdad? Eh, bueno, se ve aquí abajo en la tomografía, Sí, sí vemos se ve, una doctora. imagen, sí se ve, gracias. Vemos una imagen de cómo se ha perdido la pared lateral del seno maxilar, cómo ya el septum prácticamente desapareció, ya la división entre las dos fosas ya no está, y la consecuencia en la cavidad oral, la necrosis, porque es una necrosis por isquemia de tejido óseo, mucoso y cartilaginoso, llega hasta el paladar. Estas perforaciones en el paladar pueden ser datos de un consumidor de cocaína. Entonces, pues alertas, porque los pacientes no van a aceptar tan fácilmente su consumo. Y si nos podemos meter en un problema si no sabemos el manejo ontológico de estos pacientes. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, pues estos pacientes tienen una sinusitis crónica, tienen cambios obviamente en el sentido del olfato y del gusto. Y bueno, pues al no tener cambios en el olfato y en el gusto, pues pierden ya el sabor a los alimentos. Va a haber una pérdida también de las papilas de la lengua, una depapilización. Esto al hacerse, no sé si han visto imágenes de cuando hay boca ardorosa en el diabético o algunas otras deficiencias como avitaminosis B. Hay muchas imágenes de una lengua lisa, brillante, que ya no hay papilas, ardorosa, dolorosa. También puede suceder aquí en estos pacientes. Yo cuando veo estas imágenes digo, no podemos, les digo mucho a mis alumnos, no podemos diagnosticar, tiene una vitaminosis B, tiene diabetes viendo la lengua, o es consumidor de cocaína. No, hay que indagar más allá, ¿verdad? Porque es una manifestación bucal de muchos padecimientos, pero esta es otra de sus manifestaciones. Entonces hay que estar alertas porque pues no es la única. Ahorita vamos a ver otros daños en la estructura del esmalte. Pues también va a haber lesiones en las papilas, va a haber una recesión gingival.
estomatitis, una inflamación de la mucosa, al haber también serostomía, vuelve a haber serostomía, al haber esto puede haber el síndrome de la boca ardorosa y, por supuesto, si hay una resequedad, proliferación de bacterias, disminución de otras y proliferación de candidiasis. Entonces, pues todos estos hallazgos bucales, el dentista tiene que estar alerta, indagar más allá porque pues nos van a ocultar información, pero la boca puede hablarnos. Ahora vemos esto y tampoco vamos a decir, consume cocaína, porque hay otras entidades que pueden provocar esto. Pero sí, ya es un indicio para nosotros buscar más allá. El consumo de metanfetaminas puede condicionar esto, muy característico. De hecho, a algunos le denominan boca de meta. A mí la verdad me da mucho coraje cuando a las enfermedades o a las adicciones o a cualquier situación que se está presentando le dicen de cariño, como que boca de meta. O sea, así se conoce entre los adictos. Me recuerda como la patología, no patología, eh, el, el Asperger, el autismo, ¿no? El autismo antes pues no era muy conocido y ahorita que ya pues hay muchos grados y se ha desarrollado mucho el estudio del autismo, mucho, ahora ya hasta le dicen de cariño, el ASPI. Y digo, a ver, por favor, pues hay que hablar bien con propiedad y esto de ponerle boca de meta de cariño, esto es algo terrible que está pasando en los jóvenes. Esto no va a pasar por consumo de un día ni de un mes, es consumo crónico de ciertas sustancias. Repito, hay alimentación deficiente, falta de higiene, serostomía, que condiciona a ver una boca así, ¿no? Incluso aquí yo lo que veo es me gustaría hacer la pregunta, pero pues como no hay interacción no me contestarían, entonces yo se los digo. Aquí lo que estamos viendo es una PUN. Aquí ya la papila prácticamente se perdió, está socavada. La PUN y laguna se dan mucho en pacientes inmunosuprimidos. Estos pacientes están inmunosuprimidos, tienen infecciones recurrentes. Aquí ya vemos la pérdida de la papila. Esto es característico de las enfermedades necrosantes. O sea, ya no, nada más no está ni aplanada, ni redondeada, ni achatada, está socavada. Y además, pues vemos múltiples erosiones en los cuellos de los dientes, porque son sustancias ácidas que actúan directamente sobre el esmalte. Y es muy característico en los consumidores de metanfetaminas, aunado a todo eso de la mala higiene y demás, esta presentación en los dientes laterales y en los caninos. Entonces va a haber enfermedad periodontal y al final los dientes literalmente se rompen, ¿no? Hemos visto cómo cómo todos los excesos son malos, ¿no? Esto que nos lleve a la reflexión, porque también el exceso de higiene es malo. Habrá tocado por ahí el paciente que se cepilla fuerte, duro, horizontal, con un cepillo duro, exagerado. Sí, eso sí, cero enfermedad periodontal y cero caries, pero los dientes casi están degollados, casi rotos, las papilas retraídas, ya recesiones tremendas y los dientes a nada de fracturarse de tanta higiene inadecuada, ¿no? Entonces, aquí es todo lo contrario, no hay higiene, esos ácidos están dañando el esmalte, la dentina y los tejidos ya pulpares y llega un momento en que los dientes se degollan, se rompen y se caen en pedazos, literalmente. Entonces, estamos hablando obviamente de consumidores crónicos de mucho tiempo y bueno, pues si no se cuidan de manera personal, el dejar la adicción, difícilmente van a visitar un dentista por sí mismos para ser atendidos. Casi siempre son pacientes en abandono y aparte ya con tantos problemas familiares que los familiares difícilmente los van a llevar a sanear su boca. Ahorita hablamos un poquito de qué podemos hacer cuando nos llegue un paciente en estas condiciones. Entonces, por supuesto que va a haber halitosis, ¿no? Bruxismo también, apretamiento, el rechinamiento, el nerviosismo, todo esto a nivel bucal, el rechinamiento, el apretamiento también provoca que esas desgastes en los cuellos se agraven. Entonces, pues ahora sí que pues le están abonando a no nada más tener problemas psiquiátricos,
problemas sociales, familiares, cardiovasculares, neurológicos, sino también bucales y con todo lo que esto conlleva, ¿no? Recordemos que las enfermedades periodontales están asociadas como un factor de riesgo a otras enfermedades sistémicas, ¿no? Cardiopatías, artritis, arteriosclerosis, etcétera. Entonces, pues es triste. No es nada más la adicción, sino toda la cadenita de consecuencias que conlleva. Y bueno, la heroína y los opiáceos, aquí puse algunos ejemplos porque luego pues decimos, ay, no, ¿qué es eso? Yo no, nosotros hasta los prescribimos, algunos opiáceos. No tenemos acceso a la mayoría porque algunos de ellos son intrahospitalarios y los usan mucho los anestesiólogos, los oncólogos, algunos son inductores anestésicos. O sea, el fentanil, por ejemplo, es un inductor anestésico, es un opiáceo. Por ejemplo, pues se usa para un uso médico, o sea, tiene un uso médico que ya los médicos pues nos dirán exactamente para qué, o simplemente ellos lo usan porque es un inductor de anestesia. No por eso vamos a decir, es que es medicamento, entonces por eso no hace daño. Esa mentalidad traen los chicos con la marihuana, ¿no? Y entonces, pues sí, son medicamentos, tienen un efecto, se usan para cierta situación, pero pues ahorita estamos viendo los estragos del fentanilo, ¿no? En cuanto se dieron cuenta de todo lo que produce, ahorita es la droga de moda, ¿no? Entonces, la morfina, la codeína y otras más. De estos quiero ahondar un poquito sobre el tramadol y el dextropropoxifeno. Como dentistas, a veces echamos mano de estos analgésicos opioides. De hecho, muchos a lo mejor ni sabían que eran opioides, porque los laboratorios pues luego van y nos dicen, mire, para dolor fuerte, nosotros pues por lo regular usamos los AINES. Sin embargo, ante algún tipo de dolor un poco más fuerte, podemos echar mano de algún opiáceo. Estos sobre todo no son controlados, el tramadol y el dextropropoxifeno. Curiosamente, con una receta normal, sin requerimientos especiales, lo venden en la farmacia y lo podemos prescribir. Pero cuidado, porque si estamos ante un paciente que es adicto o propenso a ciertas sustancias, pues evitemos prescribir estos medicamentos. Por ahí han combinado el clonicinato de lisina con tramadol, el dextropropoxifeno también lo han combinado con otros analgésicos, AINES, para potencializarse, y a los odontólogos nos los promueven mucho para dolores intensos. Yo la verdad procuro no usarlos, salvo de verdad dolores muy intensos, pero hay que tener cuidado con su prescripción cuando estamos ante un paciente con adicción. Y bueno, los pacientes que se inyectan o consumen este tipo de sustancias ilícitas, pues tienen el deseo de consumir, lo mencionaba yo hace un rato, alimentos con alto contenido en azúcar, muchos carbohidratos, tienen mucha sed y mucha hambre. Entonces, aunado a la mala higiene, pues estos pacientes tienen serostomía y son muy propensos a que, este es un caso de un paciente, lo tomé, aquí tengo la cita, no es un caso mío, lo tomé de este artículo, es un paciente consumidor de heroína. Y muestran estas imágenes tan tristes, ¿no? Vean en la radiografía panorámica como prácticamente, pues ya los molares no tienen esmalte, corona, ya no tienen corona, ya la lesión llegó prácticamente hasta la furca. Sí, es un grado de desmineralización tremendo. Ya las lesiones por ácidos y por desmineralización de estos ácidos directos sobre los dientes provocan este tipo de caries y este tipo de, aquí ya hay una lesión periapical por necrosis pulpar, porque ya la lesión llegó a la pulpa y tenemos, bueno, de aquí los que están todavía aparentemente enteros, algunos ya tienen lesiones periapicales porque tienen ya lesión pulpar, y vemos clínicamente cómo se ven estas lesiones en los cuellos de los dientes tan llamativas porque pues son prácticamente por la acción de los ácidos, ¿sí? Entonces, esta es una boca también característica de alguien que está en una adicción. Entonces, pues hay que ser observadores, porque repito, difícilmente van a reconocer. De hecho, en este artículo mencionan que el paciente no lo reconoció y tuvieron que hacer algunas pruebas para
para darse cuenta que sí, estaba en un consumo, ¿no? Un antidoping y reporte de sustancias para saber que el paciente estaba en consumo. Entonces, no es sencillo. Estos pacientes no nos lo van a decir. Consideraciones en el tratamiento odontológico que viven adicciones. Vamos a ahondar un poquito más ahora sí como odontólogos. ¿Qué tenemos que hacer si nos topamos ante un caso de un paciente con una adicción? Yo mencionaba que difícilmente van a llegar a querer tener una boca súper saludable, limpia, a menos que ya hayan salido de su adicción, que tengan un apoyo familiar y que hayan salido del problema. Porque un paciente que se encuentra hundido en la adicción prácticamente está en el abandono y no le interesa ni su aspecto físico, ni si come, si no come, si se cepilla o no se cepilla, si se baña o no se baña. Pero un paciente que ha salido de este tema y quiere restaurar su vida, su salud bucal y demás, pues podría ser nuestro paciente en un momento de la vida. Y algunos de ellos están tratados con algunos medicamentos que no son propiamente ya los que le causaron la adicción, pero que los utilizan para ir quitando la adicción a esa sustancia. Ahorita recordando lo de la cocaína que abordamos hace un ratito, cuando la cocaína cayó en desuso porque se estaban haciendo cocainómanos los pacientes, se usó mucho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial para producir analgesia. Y sí, pues eran dolores terribles que sufrían los soldados en la guerra. Se usó mucho la cocaína, pero entonces ya se hicieron adictos a la cocaína. Entonces dijo, no, ya hay que dejar de usarla porque está causando adicción. Y entonces Freud introduce la morfina como una alternativa para quitar la adicción a la cocaína. Y sí, en efecto, ayudó, pero entonces nacieron los primeros adictos a la morfina, ¿no? Entonces, aquí con el tratamiento de adicciones, pues yo no soy experta en tratamiento de adicciones, habrá aquí entre nosotros expertos que nos expliquen bien cómo funciona esto de quitar uno y sustituirlo por otro. Lo cierto es que sí, como dentistas, tenemos que tomar en cuenta los efectos en el sistema nervioso central y cuáles de ellos pueden ser depresores o estimulantes. Por ejemplo, aquí puse una lista de algunas sustancias que son depresoras del sistema nervioso central. El alcohol, los opiáceos, tranquilizantes, hipnóticos, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Y sustancias que son estimulantes, como las anfetaminas, cocaína, nicotina y las famosas santinas del café. Entonces, algunos estimulan, otros deprimen. Lo cierto es que todas tienen efectos en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. Entonces, sí tenemos que tener cuidado al momento de atender un paciente, sobre todo si está llegando en un estado inconveniente. A lo mejor no es adicto, pero está llegando en este momento pues claramente bajo los efectos de alguna droga. Entonces, pues obviamente que la recomendación, suena más que obvio, ¿verdad? Pero la quise poner porque viene documentada, es no atender a un paciente que llega bajo los influjos de alguna droga, así tenga muchísimo dolor, así tenga o de manera impertinente quieran la atención, no es indicativo de que nosotros tengamos que atenderlo y debemos de posponer y que elimine la sustancia. Recomiendan mínimo 24, pero hay sustancias que no se desalojan en 24 horas, ¿no? Hay otras que tardan hasta 72 y otras que tienen efectos acumulativos en otros órganos, pero con efectos a lo mejor de desintoxicar y poder ya administrar de manera central un anestésico, pues entonces sí podemos esperar por lo menos 24 a 48 horas para su atención. Por ejemplo, les comentaba yo que los pacientes difícilmente nos van a decir si están en consumo. Entonces, primera recomendación para el manejo odontológico de estos pacientes, historial médico. O sea, esto es algo que a lo mejor está trillado, que a los alumnos les da flojera, que los dentistas pasan de largo,
que rápidamente les hacen un interrogatorio, una ficha de un odontograma y se acabó. No, hagamos las cosas bien, hagamos un expediente bien, hagamos un interrogatorio bien hecho, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta de muchos hábitos del paciente, de forma de vida, nos podemos dar cuenta de enfermedades preexistentes, nos podemos dar cuenta incluso, o nos puede incluso declarar la adicción o el hábito. ¿Sí? Yo siempre en mi interrogatorio pregunto sobre adicciones. A la fecha, uno solo no me ha dicho que consuma nada más que marihuana y por ahí creo que han sido 2 en toda la historia, ¿sí? Y aceptaron consumir marihuana. Tengo 27 años ya de experiencia en la consulta privada. Hago siempre un historial clínico concienzudo y créanme que en esa pregunta todos son tomadores sociales o nadie toma o todos toman nada más de vez en cuando y no son adictos, ¿no? Nadie. Por ahí 2 me han respondido marihuana y ya son valientes porque yo no creo que esto sea así. Entonces, por eso, repito, es complicado, pero hay que indagar sobre y estar muy alertas a los datos que estamos viendo en boca, ¿no? O sea, hay situaciones que gritan que algo anda mal y la actitud también del paciente, ¿no? Entonces, si notamos que el paciente llega en estado inconveniente, no atención. Si aparentemente todo está bien, pero vemos datos de que sí está de manera crónica en una adicción, entonces tomar precauciones. Ahorita vamos a ver cómo cuáles. Por ejemplo, pacientes que abusan de las drogas intravenosas. Eh, estos agentes de relleno, porque luego oigo que dicen, no, es que no es puro, sí es puro. Bueno, estos agentes, ahorita me acordé de que cómo le hacen para saber, hasta hace poco supe por qué prueban el polvo blanco de la cocaína. Y dije, pues sí, me hizo bastante lógica. Es un anestésico, dijimos que la cocaína es un anestésico local, el primero que se usó. Entonces, eso me explicaban yo, ok, ya entendí por qué, ya ven que sale que ponen el dedo en la lengua, si se adormece es cocaína, supongo que sí, no es talco, ¿no? Pero bueno, es el talco y otras partículas no nada más se lo ponen a la cocaína, sino a otras sustancias que se inyectan. Y entonces todas esas sustancias finalmente pueden llegar a través del torrente sanguíneo a tapar arterias, a tapar pequeños vasos, pero también a un efecto acumulativo en las válvulas. Y entonces, cuando estamos ante un paciente que aquí a lo mejor sí es más fácil de ver, ¿no? Porque hay evidencias clínicas en los brazos. Repito, es muy difícil que cuando están así nos lleguen, pero a lo mejor sí cuando ya están en rehabilitación o ya pasaron por un proceso agudo. Entonces, pacientes que declararon haber sido adictos a la heroína pueden tener problemas en las válvulas cardíacas. Entonces, todo paciente que fue adicto crónico debemos mandarlo a una valoración cardiológica. O sea, no es de que me duele, quítemela ahorita, o me duele, hágame el acceso ahorita. No. O sea, primero la seguridad y salud del paciente y también nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, ¿no? Porque por hacer procedimientos que no tenemos que hacer si no conocemos un protocolo adecuado, podemos tener un accidente en el consultorio dental. Entonces, la endocarditis bacteriana pues puede ser mortal. Entonces, ¿cómo es que van a llegar esas bacterias de la tensión dental al albergarse en el corazón, en esas válvulas defectuosas que sufrieron un daño por esas partículas que viajaban a través del torrente sanguíneo que se inyectaban, por ejemplo, heroína? Bueno, estos pacientes se tienen que atender con un protocolo similar o igual, más bien, no similar, al que hacemos con pacientes con antecedentes de fiebre reumática. Recordarán los dentistas que cuando atendemos un paciente con antecedentes de fiebre reumática, no siempre hay daño valvular, pero en la fiebre reumática puede haber daño valvular. Entonces, cuando hay daño, se maneja el protocolo de profilaxis antibiótica. Todo procedimiento dental casi va a provocar sangrado y eso una bacteremia y después llegar esas bacterias al corazón y una endocarditis infecciosa. Entonces, hasta una limpieza provoca sangrado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? El esquema profiláctico, pues el recomendado es para pacientes no alérgicos, 1 gramo de amoxicilina 1 hora antes y medio gramo
6 horas después. Pacientes alérgicos, el esquema sería 600 miligramos de clindamicina 1 hora antes y 300 6 horas después. Aunque ahorita un esquema actual ya dice el doble de la dosis y sin después, ya nada más antes, el doble. Entonces, bueno, como sea, yo siempre manejé el anterior. La Asociación Americana del Corazón se reúne y siempre están cambiando el protocolo. Ahorita ese que les mencioné es correcto y pueden usarlo cuando estamos ante un paciente que tiene antecedente de daño valvular, pero previa valoración cardiológica. Nosotros no somos médicos, no somos cardiólogos, no somos internistas, somos dentistas, pero debemos de ser responsables y trabajar en interconsultas con los médicos y pedir una valoración cardiológica, ¿sí? Es cualquier paciente adicto, no nada más a la heroína, cualquiera. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hablando, por ejemplo, de los pacientes que consumen marihuana, que es a lo mejor de las que se consideran más inocuas, que yo no lo creo así, de verdad, es triste. Es de las que tienen a la mayoría de los jóvenes sin terminar carreras, en letargos, en deterioro cognitivo, con problemas familiares tremendos, en abandono. No es nada inocua, no es medicinal como ellos creen, y cuando es medicinal la prescriben los médicos y para ciertas afecciones como artritis, porque es un excelente antiinflamatorio analgésico, pero no quiere decir que fumado o así como la consumen los jóvenes, ¿no? O los adultos, también hay muchos adultos que les gusta y habrá quien a lo mejor no le pasa nada porque se fuma un cigarrito cada mes, no sé. Lo cierto es que cuidemos a nuestros jóvenes y no promovamos ni siquiera la legalización. Yo no estoy de acuerdo. Tema polémico, mejor sigo en lo que estoy. Entonces, ¿qué pasa con la marihuana, con la cocaína, con la heroína y con otras sustancias tóxicas para el cuerpo? Dije muy al principio en la plática que los efectos principalmente son centrales, ¿no? Algunos de ellos puede llegar a haber en un momento de una sobredosis, un problema central, un paro respiratorio, ¿no? Eso sería algo grave por una sobredosis de un depresor del sistema nervioso central. Pero también nosotros, como dentistas, tenemos que tener mucho cuidado cuando anestesiamos. Y fíjense, nosotros, a diferencia a lo mejor de un médico que no es cirujano, sino es médico, a lo mejor internista, médico general, prescribe, revisa, pero difícilmente hace a lo mejor intervenciones, salvo los cirujanos, y difícilmente en su consulta diaria usa un anestésico. Nosotros todos los días usamos anestésicos locales. Todos los días infiltramos. Y no es nada más lo que contiene el cartucho de anestesia, sino el vasoconstrictor que contiene, los sulfitos, los parabenos, el vehículo. O sea, toda sustancia que contiene el vehículo debemos conocer sus efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el corazón y usar dosis de seguridad cuando estamos ante pacientes con riesgo cardíaco, por ejemplo. Entonces, recomendación. Todo paciente con antecedente de adicción tiene que ser primero valorado por su médico, una valoración cardiológica. No quiere decir que si tiene una afección cardíaca no lo vamos a atender. Claro que sí, igual como un cardiópata, pero lo vamos a atender en tiempo y forma, ¿no? Entonces sabemos que si alguien sufre un infarto al miocardio, no le vamos a hacer una extracción luego. Tarda 6 meses restablecerse la conducción eléctrica al corazón. Tenemos que esperar 6 meses. Sabemos aplicándolo a otras situaciones médicas, ¿no? Que si un paciente fue radiado, que si un paciente se utilizó quimioterapia. Hay protocolos de atención odontológica para estos pacientes. Obviamente, tratamientos de urgencia se valoran si se pueden atender de manera intrahospitalaria. Ahorita vamos a ver por qué. Pero así como que yo soy bien valiente y lo atiendo en mi consultorio y no pasa nada, no, sí pasa, sí puede pasar, ha pasado. Y cuando pasa,
se dan de topes y dicen hubiera, y el hubiera no existe. Entonces, recomendación número 1, una buena historia clínica que nos permita indagar más allá, detalles sobre el paciente. Una buena inspección clínica en la boca, no nada más el diente picado, nada más la muela que se va a sacar, sino una buena inspección de la mucosa, de la lengua, del piso de boca, de los carrillos, del paladar, para darnos cuenta si algo hay que nos esté alertando de alguna enfermedad hematológica, nutricional, inmunológica, de inmunosupresión, que nos pueda hacer pensar en un VIH, por ejemplo. Muchos de estos pacientes están inmunosuprimidos, ya vimos. Entonces, bueno, hay que tratar, esto es así como una máxima en la odontología, a todos los pacientes como si todos tuvieran VIH. Me refiero a las medidas de protección, ¿sí? Más pacientes con adicciones, ¿sí? Pueden tener infecciones, hepatitis, VIH, infecciones que nosotros con un pinchazo involuntario podemos contagiarnos. Entonces, a todo paciente se le atiende como si tuviera VIH. Nuestras barreras de protección al 100, guantes, cubreboca, careta, etcétera. Entonces, todo paciente que estuvo en una adicción, valoración cardiológica para ver si hay afección al corazón. ¿Qué cuidados? Bueno, pues dependiendo el tratamiento que vamos a hacer, porque si vamos a hacer un procedimiento, porque a veces los cardiólogos dicen, no uses este vasoconstrictor. Esa es la indicación. Ok, si me lo indican, no lo uso, pero entonces busco un anestésico que me provoque menos sangrado, sin vasoconstricción. ¿Cuál es? Por ejemplo, nosotros usamos mucho los anestésicos del grupo amida, prácticamente son los que usamos. Los ésteres, como son muy alergénicos, cayeron en desuso, como la procaína. Usamos mucho las amidas, como la lidocaína. Entonces, no van a ser alergénicos, pero sí, por ejemplo, la lidocaína, si se infiltra sola, es muy tóxica. Entonces, en estos pacientes, pues debemos de disminuir la toxicidad, o sea, que se absorba más lentamente. ¿Qué se le ha adicionado a esos ahí se me fue, no son analgésicos, estoy hablando de se me fue, para adormecer, este, anestésicos. ¿Qué se le adiciona a los anestésicos para prolongar su efecto, disminuir su toxicidad e inhibir el sangrado? Un vasoconstrictor. ¿Cuál es el más usado? La epinefrina. Entonces, aquí no nada más es el efecto del anestésico, sino del vasoconstrictor en el corazón. Entonces, si de por sí son pacientes que puedan tener hipertensión secundaria a la droga, a la adicción, taquicardias, que puedan tener problemas cardíacos de insuficiencia por vasoconstricción y además le metemos la adrenalina, se puede potencializar hasta 5 veces la acción de la adrenalina en el corazón. Entonces, pues cuidado, dosis de seguridad. Entonces, bueno, si nos dicen no uses vasoconstrictor, pues ya pensaremos en uno que no tenga. ¿Cuál? Pues yo diría, ok, el menos vasodilatador de los anestésicos locales es la mepivacaína, sin ser vasoconstrictor. Todos son vasodilatadores, ¿sí? Todos. Sin ser vasoconstrictor es el menos vasodilatador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me va a sangrar tanto si uso mepivacaína como que si uso lidocaína simple. Porque es fácil que nos digan, no lo uses, pero y luego, porque sí han visto, ¿no? Hacemos procedimientos, luego ni vemos nada, ¿no? Procedimientos periodontales sobre todo. Necesitamos ver bien el campo operatorio, una buena eyección, pero sobre todo cuando hay mucha inflamación, mucho sangrado, no vemos ni por dónde y tenemos que controlar el sangrado y ver, estamos eliminando una lesión y tenemos que ver de dónde viene y a veces ni con 2 aspiradores podemos ver de tanto sangrado. Entonces, sí, los anestésicos pues nos ayudan por medio del vasoconstrictor a inhibir un poquito ese sangrado. Pero bueno, vamos a suponer que nos lo piden simple. Bueno, pues usemos lidocaína simple, pero a dosis de seguridad. ¿Cuál es la dosis de seguridad de la lidocaína simple? Pues la literatura dice que 4 miligramos por kilogramo de peso. Y cuando tiene un vasoconstrictor, hasta 7 miligramos por kilogramo de peso. Eso pues lo tendremos que los odontólogos trasladar a cartuchos.
cuántos cartuchos son. Si ustedes hacen la cuenta, les van a salir un montón, que yo digo, no, ni usen esas cifras porque en una de esas les va a convulsionar porque la lidocaína puede provocar convulsiones a altas dosis, igual que la cocaína. Entonces, para que me entiendan, la cocaína y la lidocaína se potencializan y podemos tener una convulsión. ¿Cómo contrarrestar una convulsión? Con una benzodiazepina, pero pues miren todo lo que nos lleva por no tener un cuidado, ¿no? Entonces, mejor vamos haciendo cuentas de las dosis y quedémonos a la mitad para no usar la máxima dosis. Entonces, yo usaría la mínima, les recomendaría lo mismo. 4 miligramos por kilogramo de peso, aún con el vasoconstrictor, ¿no? Entonces, pues podemos hacer el ejercicio. Si alguien tiene una calculadora, al final me lo dice. Vamos a suponer que es un paciente lo voy a anotar para acordarme, es un ejercicio que se me está ocurriendo ahorita, un paciente de 70 kilos que le vamos a infiltrar 4 miligramos por kilo de peso de lidocaína y ¿cuántos cartuchos le puedo poner? Aquí nos falta un dato para saberlo. Eso los dentistas lo deben de saber, que es los gramos de lidocaína que trae el cartucho. Todo esto tenemos que conocerlo los odontólogos, conocer el anestésico que estamos usando, cuántos miligramos de lidocaína trae el cartucho, para poder saber cuántos cartuchos le puedo poner a un adulto de 70 kilos con seguridad, pues tienen que conocer este dato faltante. El que me lo diga, pues le van a dar un premio aquí de IMSS Bienestar. Ahorita se los digo yo, o tengo que hacerlo con la calculadora. Pero les va a salir una cantidad grande de cartuchos. No quiere decir que vamos a usar todos. Esto es la dosis segura, ¿sale? Entonces, no es nada más el anestésico. Ya vimos cuál es la dosis segura de lidocaína. Ahora, si de plano me dicen no uses vasoconstrictor, ok, lidocaína simple, si me lo están indicando así el cardiólogo, pues seamos obedientes, ¿no? El cardiólogo nos dijo, ok, pero si nada más nos dice no uses vasoconstrictor, pues yo escogería mejor mepivacaína porque me va a traer menos sangrado, porque no es tan, es menos vasodilatador, sin ser vasoconstrictor. Entonces, la mepivacaína, su dosis es también parecida, la máxima, 4 miligramos por kilo de peso. Bueno, y trae 50 y tantos el cartucho. Entonces, ahí también podemos sacar la conversión y también ver qué marca y cuánto trae. Entonces, hay que leer cada cartucho porque luego las marcas duplican la adrenalina. No viene uno en 100,000 y viene uno en 200,000. Trae menos cantidad de mepivacaína o más, o de lidocaína. Todo esto tenemos que personalizarlo a lo que estamos usando, el producto comercial que estamos usando, pero la fórmula es la misma, ¿sí? Dosis máxima por kilo de peso entre lo que trae el cartucho de anestesia. Ahora, ¿qué hay con el vasoconstrictor? Porque el vasoconstrictor nos puede, entonces ya vimos que algunas drogas se potencializan con la lidocaína, pero ¿qué hay con el vasoconstrictor? Que va a traer efectos cardiotónicos, que va a traer efectos en la presión arterial, palpitaciones. Bueno, existe una dosis de seguridad también para pacientes con compromiso sistémico documentada. Esta dosis se las doy, yo la encontré después de una revisión en la literatura, de la adrenalina de 0.054 miligramos. 0.054 miligramos de adrenalina equivale a 3 cartuchos que vienen en 0.018 miligramos en un cartucho de adrenalina en 1 en 100,000. ¿Sale? Entonces, todo esto chequenlo porque hay otros que vienen en 1 en 200,000, hagan sus conversiones. Entonces, vamos a hablar de un cartucho estándar que viene adrenalina 0.018 y viene en una dilución de 1 en 100,000. Esa es la estándar. Entonces, ¿cuántos cartuchos puede usar? Si dice la literatura que hasta 0.054 miligramos de adrenalina como dosis segura, pues hasta 3, ¿no? Son 0.018 por 3, 0.054. Hablando de la adrenalina, pero tampoco voy a usar la dosis máxima. Y depende también el protocolo de atención, la recomendación del cardiólogo, porque a lo mejor en ese día decido no hacer nada, mandarlo a valoración, y si hay una afección cardíaca y me recomiendan usar lidocaína simple, uso lidocaína simple. Si no me dicen lidocaína simple, solo no uses vasoconstrictor, yo usaría mepivacaína, no lidocaína, porque repito, se potencializa, es más tóxica cuando se usa sola, se potencializa con la cocaína y otras drogas. Entonces, hay que considerar
Esto para el protocolo de atención del paciente al realizar una extracción o algún procedimiento dental. Ahora, si es un paciente con compromiso sistémico cardíaco derivado de su adicción o como una secuela de su adicción, podemos incluso pensar en la atención intrahospitalaria dependiendo del caso. Una boca como la que les mostré hace un rato del artículo que encontré, pues no va a ser fácil de atenderse. Si es un paciente en recuperación, podemos dar citas cortas. Prácticamente lo vamos a tratar como un paciente con un compromiso sistémico. Y el protocolo de atención son citas cortas, de preferencia temprano, para que el paciente no vaya tan estresado, habiendo desayunado bien, los menores procedimientos posibles en un día para no provocar mucho estrés y manejo prudente de las dosis de anestésico y de vasoconstrictor. También aquellos que decidimos meter a un quirófano para atención odontológica por la magnitud del problema, pues tenemos que ver con el anestesiólogo, o él tendrá que ver más bien si maneja dosis porque ya haya cierta resistencia a los fármacos. Eso ya lo tendrá que ver el anestesiólogo, porque sí hay cierta resistencia a ciertos opiáceos, a ciertos inductores y a ciertos anestésicos, situación que ya el anestesiólogo es parte que le toca ver a él, ¿no? Bueno, entonces, esto que les comenté viene aquí en esta diapositiva, lo quiero leer, que la administración de anestésicos locales que contienen epinefrina en pacientes que hayan consumido recientemente drogas debe evitarse, ya que la posibilidad de interacción adversa entre la droga y la adrenalina podría provocar una crisis hipertensiva grave, un infarto al miocardio, convulsiones o un accidente cerebrovascular. Son pacientes propensos no nada más a infartos. Es muy común saber que los adictos a la cocaína se infartan, ¿no? Bueno, también puede haber accidentes cerebrovasculares. Y bueno, las interacciones farmacológicas más identificadas se presentan con el consumo de cocaína, cannabis, éxtasis y metanfetamina. Todos ellos provocan afección al sistema central y al cardiovascular, sistema nervioso central y cardiovascular. Todos ellos, valoración cardiológica, valoración con su internista. Bueno, ¿qué pasa cuando prescribimos un analgésico? Hice ahorita algún comentario sobre algunos opioides. Los AINES, que son los que nosotros usamos, pues nada más tendremos que ver que no haya alguna interacción. Se vale consultar y más ahora que han salido medicamentos nuevos. No estamos obligados a saber todos los medicamentos. Podemos consultar, ¿no? Yo a veces le digo a mis pacientes, permítame porque no se lo puedo mandar, tampoco, y de ya se me olvidó el nombre comercial. Entonces me meto a la web y le digo, permítame, voy a buscar el idóneo. Y se vale ver incluso reacciones adversas o incluso antagonismo o potencialización con otras drogas para tomar decisiones y dosis. Entonces, no es que seamos como que los aviondos que nos vamos a ver todos los medicamentos. Pues si a lucha sabemos luego que es un AINE, ¿no? Y le digo, AINE, ¿a qué hace alusión? Porque son 3 As, ¿no? Y me dicen, y bueno, y analgésico, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo. Y entonces, ¿cuáles son los esteroideos, no? ¿A qué hace alusión ese no esteroideo? ¿A la acción analgésica, a la acción antipirética o a la acción antiinflamatoria? Pocos lo saben. Bueno, es a la acción antiinflamatoria. Entonces, hay antiinflamatorios esteroideos. Y bueno, eso es AINES, esteroides, como antiinflamatorio, pero los AINES también son analgésicos. ¿Qué otros analgésicos hay? Los opioides. ¿Cuáles mencioné hace un rato? Que los dentistas tenemos alcance y nos los promueven los laboratorios que nos visitan, el tramadol, el nestropropoxifeno, y entonces luego hasta los combinan con AINES. Entonces, pues debemos de corroborar, no está penado, no está, yo lo hago, hay que hacerlo, meterse a la revisión de la literatura, al PLM en la web y ver las interacciones medicamentosas, ¿no? Porque, bueno, realmente, ¿cuántos pacientes adictos declarados me han llegado? Adictos ninguno, nada más 2 que fumaban marihuana de vez en cuando, según ellos. No he tenido oportunidad de ver una boca como la que les mostré, pero estoy casi segura que ha atendido más adictos de lo que yo creo.
Y sí estoy segura que he mandado pruebas de laboratorio, pruebas por lo menos básicas, que yo recomiendo hacer siempre que vean datos de alerta en boca, los básicos preoperatorios, que es una biometría hemática con plaquetas, TP, TPT y una química sanguínea, o por lo menos la glicemia, ¿sí? O mínimamente, o 3 elementos, glucosa, urea y creatinina, química de 3 elementos, biometría hemática con plaquetas, TP y TPT para evaluar vía extrínseca e intrínseca la coagulación y poder, sin tanto riesgo, atender a un paciente. Sí, es que no se declara adicto, no se, pero nosotros tenemos sospecha, bueno, y valoración con su médico, ¿verdad? Si tenemos fuerte sospecha. ¿Y por qué no? Pedir pruebas. Hace un rato pasé una imagen de pruebas de VIH, pruebas de hepatitis, pruebas hasta de un antidoping, pues ¿por qué no? O sea, nosotros no debemos de correr riesgo. El dentista que dice, yo sí se el hago. El otro no quiso hacerle la extracción, yo sí se el hago, es el que después tiene problemas por no tomar precauciones, ¿no? Del hubiera, híjole, ¿cómo le hice la historia clínica? ¿Cómo no me la firmó? ¿Cómo no le mandé laboratorios? Ya se me está desangrando, ya me hablaron del hospital y ahora qué hago y luego la demanda y demás. Entonces, pues evitemos riesgos, ¿no? No hay que ser valientes, hay que tener nada más el conocimiento y actuar con responsabilidad. Tampoco cobardes y batearlos, eso no debe de ser. Tenemos que atenderlos bajo un protocolo propio de conocimiento de AINES, de conocimiento de antibióticos, de conocimiento de anestésicos y conocimiento de vasoconstrictores, que es de lo que más echamos mano los dentistas. Y ahí en el consultorio de los anestésicos, que son los medicamentos que infiltramos todos los días. Por lo mismo, estamos obligados a tener en nuestro consultorio ahora marca la norma que es un botiquín. Eso ha venido a ser aquí una discusión tremenda en nuestras clínicas de la universidad, porque entonces quien se encarga de la clínica pone un botiquín porque así dice la norma. Pero, a ver, botiquín, están minimizando los procedimientos odontológicos y entonces curita, mertiolato. No, si estamos infiltrando y podemos tener un shock anafiláctico, porque si estamos infiltrando una sustancia, cualquier sustancia introducida en el organismo, nos puede dar una anafilaxia. Entonces tenemos que tener lo necesario. No somos médicos, no nos toca a nosotros sacar el problema, pero sí tenerlo primeritito mientras lo llevamos de volada al hospital, ¿no? Tener lo básico en un botiquín de urgencia odontológica para la atención de una anafilaxia, hidrocortisona, ¿cómo se llama? Adrenalina, hidrocortisona y un antihistamínico, mínimamente, ¿no? Entre otras. Entonces, aquí, por ejemplo, la alteración de las recetas puse porque nosotros desempeñamos un papel fundamental también en detectar pues ciertas situaciones que podamos ver en el adolescente, en el joven, en el adulto. Y pues repito, tener cuidado también con nuestras recetas, ¿no? Por ahí supimos de alguien que le volaron sus recetas para hacer antes se podían indicar medicamentos que ahora ya son controlados. Bueno, pues ahorita no, nos piden muchos requisitos, pero ciertas especialidades como la cirugía maxilofacial pueden tener recetarios autorizados para ciertos benzodiazepinas. Nosotros como dentistas a veces necesitamos premedicar para tener un paciente a lo mejor tranquilo. Yo en lo personal no atiendo niños, pero en alguna época de mi vida lo hice y llegué a manejar alguna benzodiazepina para que estuvieran tranquilos y trabajé muy bien. Hoy día ya le dejo esto a los odontopediatras, cuando sale uno quiere hacer de todo y me encantó hacerlo y está escrito en los protocolos de atención, pero sí tengamos cuidado cuando prescribamos cierto tipo de medicamentos, sobre todo los opioides, a ciertas personas que pensemos que puedan hacer mal uso de ellos. Bueno, si consideramos entonces que el paciente requiere una hospitalización, pues el tratamiento va a ser multidisciplinario, ¿no? Actuarán médicos, anestesiólogos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, y bueno, pues el paciente merece nuestra atención integral. Em, ya el médico o el experto en adicciones determinará si va a sustituir, como dice aquí, no sé, la droga que está usando por un barbitúrico de acción corta como la clonidina o metadona, eso no lo decide el dentista, esto lo decide el médico, los expertos en adicciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar en un equipo
multidisciplinario, interconsultarnos, aprender de los médicos, mandarles la interconsulta. Yo soy muy dada a pedir interconsulta con una receta y así me gusta que me la respondan. Y hay veces que piensan que les quiero fincar la responsabilidad. No, simplemente es, yo soy la dentista, yo hago el procedimiento y yo me responsabilizo de mi procedimiento. El médico es el cardiólogo, él tiene que hacer la evaluación cardiológica y decirme qué problema hay en el corazón o qué no hay por escrito, ¿no? Yo creo que cada quien tenemos que responsabilizarnos de nuestra área. Bueno, pues ya estamos terminando. Para comentar nada más que nosotros estamos en un área de oportunidad. Si somos cuidadosos, si somos empáticos, si leemos lo que los pacientes dicen, que después de años de experiencia en la consulta ya hasta psicólogos nos hacemos y podemos entender muchas situaciones de los adolescentes, de los pacientes, podemos ser de ayuda, ¿no? Incluso con lo que estamos viendo en la boca, a ver, a mí no me engaña. Y sí, luego ya nos lo confiesan, ¿no? El abordaje entonces pues debe de ser integral, ¿no? Para todas estas personas que están en consumo emocional, psicológico, psiquiátrico, médico y odontológico. Algunas de las referencias que usé. Y bueno, pues darle las gracias y comentarles que esta cita me encanta, es de mis favoritas. La dijo Cristo, es la ley de oro. Dice, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Es hacer por los demás. Si vemos a alguien en un problema y con adicción, si vemos en un problema a alguien, un joven que está en problema y somos dentistas, no porque somos dentistas no podemos intervenir en otras áreas. Nosotros en la pandemia fundamos este grupo de ayuda con mi familia. Es totalmente gratuito, les dejo los datos. Había tanta intento de suicidio, depresión, ansiedad y nos llegaron muchas personas adictas. No les voy a decir que muchas salieron, pero con una que salga, era mi lema, habremos hecho la diferencia. Les dejo el dato. Muchísimas gracias, doctora. Tiene muchas felicitaciones y vamos a pasar al momento para interactuar. Si hay alguna pregunta que realizar, pueden levantar su manita para que les podamos activar su micrófono. Y de igual manera vamos a presentar al licenciado Humberto Alejandro Gómez Cedeño. Él es apoyo administrativo en salud en la Subdirección de Salud Bucal del Senaprese, quien nos apoyará para realizar las preguntas que hay tanto en Teams como en Facebook. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. En Teams le preguntan cuál es el nivel de evidencia de que el café puede generar anemia y también cuál es el nivel de evidencia de que los enjuagues bucales sin alcohol pueden ser irritantes. Bueno, lo que compartí ahorita fue de una revisión en la literatura. Me gusta estas preguntas porque mis estudiantes que presentan artículos de revisión en un semestre me dicen, es que hoy es ya, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para abordar esta pregunta, hablando de implantes, ¿no? El mínimo que se acepta de resorción en el primer año es medio milímetro. Y así se maneja, ¿no? Como un paradigma, y medio milímetro. Al siguiente, no, es 1 milímetro. Luego son 2. Y esto es con base a revisión a la literatura de muchos artículos, de muchas investigaciones, de muchos autores, en donde unos encontraron esto, otros encontraron otra cosa, y finalmente, pues siempre discernir entre qué artículos tienen un valor realmente científico, cuáles podemos tomar en cuenta. Yo siempre recomiendo buscar en PubMed, que es para literatura científica calificada, y que si ahí está publicado, tampoco quiere decir que es verdad, pero que algunos de los hallazgos que están ahí están validados por la comunidad científica internacional. Entonces, para comentar esto, no es que, por ejemplo, hay autores que dicen que no, que nada más actúa en la fijación del calcio, y otros dicen que también en la fijación del hierro. Entonces, a lo mejor unos pocos dicen que en la fijación del hierro, pero es un artículo con una buena metodología, me convenció y lo comento. Y no es que el café causa anemia, porque es un factor de riesgo para, y lo menciona algún artículo que me convence, ¿no? Es cuando yo lo comento. Y la otra de los enjuagues bucales, que era del enjuague bucal, que sí, irritantes, que sí Ajá, causan.
¿Cuál es la evidencia de que los enjuagues bucales sin alcohol pueden ser irritantes? Así, de sustancia por sustancia, yo me fui a investigar artículos. Y sí, en efecto, dicen a cierta dosis no es irritante, pero se ha visto que puede condicionar, ser un factor de riesgo para cáncer, ¿no? Por ejemplo, de los parabenos, sí está documentado. Y a veces no depende de la dosis. E incluso reacciones anafilácticas, ni siquiera ya de cáncer u otro, sino de reacciones alérgicas. Por ejemplo, lo del colorante azul, me fui a investigar que sí, que en Europa lo prohíben a menos que esté comprobada la pureza. Aquí se supone que COFEPRIS regula todo eso en los productos que están aquí. Si COFEPRIS dice que sí, deberemos confiar que son puros y que se están usando bien. Pero bueno, en otros países son más exigentes en sus normas. Entonces, cuando yo comento algo, no es que sea así, es porque lo leí en algún artículo científico que yo considero que se debe comentar, pero son paradigmas, porque repito, algún grupo de estudio dice, yo encontré que no causa nada, y otro grupo de estudio dice, pues yo encontré que sí. Y es realmente mínimo, pero si hay el riesgo, yo lo quitaría, porque ya tenemos bastantes cancerígenos en la dieta, exposiciones como para unarle, ¿no? Cuando además, sea o no sea, yo sí les puedo decir como periodoncista que la única forma de remover las bacterias efectivamente es la mecánica y que el antiséptico que está comprobado que es antiplaca, que es la clorexidina, tiene consecuencias de uso prolongado. Entonces, pues a quitarnos la flojera y a cepillarnos los dientes. Muchas gracias, doctora. También le preguntan en Teams que si a una paciente que refiere consumo de marihuana, eh, pero no ha tenido problemas cardíacos, también se le hace la valoración cardiológica para realizar extracciones. No, no, o sea, si me refiere a que consume marihuana, pues cada cuando la consume. Por ejemplo, todo eso en la historia clínica, si ya nos declara que consume marihuana y es un paciente consumidor crónico de muchos años, pero si a lo mejor es de verdad, ahí es donde entra el qué tan empáticos somos con el paciente, cómo de verdad logramos que nos diga la verdad. Si es un consumidor esporádico, no tendría mayor riesgo que cualquier paciente, pero si es un fumador crónico y de muchos años, yo sí mandaría una valoración cardiológica. Gracias, doctora. Parece que tenemos a una persona que va a preguntar en vivo. Ujú. Tiene los permisos. Si gusta, puede activar su micrófono. Rosabelli. No se escucha, doctora. Ahí ya. ¿Ya se oye? ¿Sí? Ya. Ok, gracias, doctora. Mire, más que pregunta, nada más quería ver si me podía repetir las dosis de los antibióticos para antes y después de atender a estos pacientes. Dijo que era 1 gramo de clindamicina, creo. Ajá. No oí bien. Ajá. ¿Perdón? Esta dosis que comenté es para pacientes con antecedente de fiebre reumática, con antecedente de daño valvular, con antecedentes de cirugía de válvulas del corazón y que fueron adictos mucho tiempo a cualquiera de estas sustancias, pero crónicos. Entonces, pudieron tener un daño valvular. La dosis es 1 gramo de amoxicilina 1 hora antes de la atención y 500 miligramos 6 horas después. Y en el caso de alérgicos a la penicilina, porque la amoxicilina es una penicilina, sería clindamicina 600 miligramos 1 hora antes y 300 miligramos 1 hora después. 300, 1 hora después. Ujú. Perfecto, doctora, le agradezco. Muchas gracias y muy interesante toda la plática. Muchas gracias. Gracias. Nos preguntan también en Teams que ¿a dónde se puede remitir a un paciente adicto que requiera sedación para su atención?
Ay, qué difícil, pero deberían de atenderlo en los hospitales públicos y sí de manera intrahospitalaria. La sedación requiere un quirófano. Yo no soy partidaria de hacer sedación en los consultorios porque podemos tener una depresión respiratoria y no tenemos lo necesario en un consultorio para sacar una urgencia de este tipo, ¿no? Una depresión, un paro respiratorio. Han muerto personas, pacientes en consultorios por procedimientos locales, incluso médicos, porque hacen procedimientos locales sin tener lo necesario que hay en un quirófano, en un respirador para sacar la urgencia. Entonces, yo no recomiendo hacer sedación en los consultorios. Recomiendo que se haga en un quirófano. Si el paciente puede pagar un hospital privado, sería la forma, ¿no? Contactarse con su odontólogo y que ya consiga su equipo quirúrgico, su anestesiólogo, para poder entrar a un quirófano. Y si no tiene recursos, pues debería de ser en el sector salud, en donde lo atiendan. Desafortunadamente luego los batean, ¿no? Y no los atienden, pero pues debería de ser en el sector público que se tenga un protocolo de atención para estos pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctora. También le pregunto si se pueden prescribir gabapentinoides en este tipo de pacientes. Pues de por sí esos se utilizan para este tipo de pacientes que, miren, es curioso, pero a veces la gabapentina y otro tipo de medicamentos que se usan para tener alerta al paciente y tener más atención, a lo mejor quita una cosa, pero trae otra consecuencia, ¿no? Y los pacientes, sobre todo mucho adictos a cannabis, que les prescriben este tipo de medicamentos, a veces ya no se sabe qué fue primero, ¿no? Porque no ponen atención porque están dispersos por los efectos de la marihuana. Les dan el medicamento, pero realmente lo que les hizo tener ese grado de dispersión es la propia droga. Entonces, es complicado, sobre todo con los consumidores de marihuana, porque a veces sí se los están prescribiendo, porque a veces no son honestos en decir que están en consumo y tienen cierto déficit de atención, de dispersión, pero en sí no es porque tengan a lo mejor déficit de atención, sino porque tienen adicción a la marihuana y ya son pacientes de verdad que están muy mal psiquiátricamente, paranoicos, en ansiedad, demás, y entonces les mandan ciertos medicamentos para manejarlos, pero ahora sí que acelera otros. Es complicado. Eso, pues los psiquiatras son finalmente los que toman las decisiones de qué medicamentos les van a manejar. Nosotros como odontólogos lo que sí tenemos que ver es qué está tomando, revisar en el PLM si tiene una interacción con el fármaco que yo voy a prescribir o a inyectar, pero pues definitivamente ya los psiquiatras verán qué medicamentos pueden ser antagónicos o potenciadores. Algo he leído al respecto, pero yo en eso no soy experta. Sin embargo, sí tenemos que conocer qué efectos provocan en los medicamentos que nosotros prescribimos. Y bueno, es triste porque sí he tenido, por la asociación que tenemos, contacto con muchos pacientes que están en esta situación, que hemos atendido en el consultorio, pero que sabemos que son adictos. Y pues sí, tenemos que tener mucho cuidado porque los efectos de los medicamentos psiquiátricos también pueden potencializar. De veras, eso ya no lo mencioné, pero ahorita esa pregunta me hace comentar eso. Muchos de estos medicamentos psiquiátricos pueden potenciar los anestésicos que nosotros usamos. Sí, precisamente en Facebook también le preguntan referente a esta situación, que cómo se puede identificar a un paciente que ha llegado intoxicado, considerando que algunos lo pueden ocultar, y cuáles son los riesgos clínicos de administrar anestesia a un paciente que no reveló el consumo de alguna sustancia, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ahí sí, yo les comentaba ahorita que a lo mejor he atendido a más de uno sin saber que son adictos. Yo creo que la conducta del paciente tenemos que ser observadores desde que hacemos el interrogatorio para ver si está bajo los influjos de alguna droga y evitar la atención. Eso sí lo mencioné. Y una vez ya que hemos decidido atenderlo porque no vemos que haya algún dato de intoxicación, pues entonces todo el protocolo de atención que hacemos para cualquier paciente y observar muy bien la boca, porque, repito, si es un consumidor crónico, sí va a haber datos en boca. Y normalmente cuando hay datos en boca yo no hago nada, primero mando estudios
Ajá. Y a veces no son adicciones, a veces son discrasias sanguíneas. Hemos detectado hasta leucemias porque la boca grita que algo anda mal de verdad y vemos sangrados, inflamación, situaciones muy tremendas que no van acorde con la edad, con la complexión, etcétera. Mandamos laboratorios, no somos médicos, pero vemos algo anormal, lo mandamos al médico y resulta que tenían a lo mejor una discrasia grave, que si en ese momento le hacemos la extracción, no nos va a ir nada bien ni al paciente, ¿no? Entonces, ahora, si la pregunta también es si al ya infiltrar tengo un evento, pues tenemos que tener el botiquín, ¿no? Si a lo mejor empieza a convulsionar, algunos opinan que hay que nada más proteger la lengua, que no se golpee y esperar que pase la crisis, pero también está indicado una dosis leve de una benzodiazepina intramuscular, o eso sí debemos de tener en nuestro botiquín. Muchas gracias, doctora. Tanto en Teams como en Facebook la felicitan mucho, Gracias. de muchos estados de la República. En Facebook en especial, una exalumna le manda saludos. Gracias. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cuál sería la conducta a seguir en una extracción con infección ontogénica en un tercer molar en pacientes en remisión de metanfetamina, 8 meses aproximadamente? 8 meses de remisión del De uso de la metanfetamina. droga, ajá, pero que esté infectado por un tercer molar. Sí. Ajá. Bueno, pues aquí sí, si hay una infección, obviamente hay que hacer otros estudios para ver. Normalmente estos pacientes yo mencioné que estaban inmunosuprimidos, ¿no? Si hicieron la extracción, supongo que vieron que no había ningún riesgo para hacer la extracción, que sus leucocitos estaban bien, que su fórmula roja y blanca estaban bien. Pero si no se tomó ese cuidado, que es a lo que yo quiero llegar, que no hagamos cosas de las que después vemos cómo remediamos. Si no se tomó ese cuidado y estaba inmunosuprimido y se infectó, pues sí tenemos que a lo mejor ya atenderlo de manera intrahospitalaria. Obviamente nosotros el manejo es con antibiótico-terapia. A veces no nada más un esquema, podemos manejar hasta 2 esquemas de antibiótico-terapia, pero si después de un tiempo pertinente esto no se resuelve, pues ver si a lo mejor no se trata también de una necrosis o de algo que tenga que atender ya un cirujano. Muy bien, doctora. Porque Muchas gracias. perdón, Sí. las necrosis también, así como la laguna, la PUN, se puede extender al resto de la cavidad oral y del hueso y se comportan a veces como las osteomielitis. Entonces, a veces piensan que es una infección, pero puede tratarse ya de una necrosis. Entonces, primero determinar bien. Entonces, si no podemos con eso, como dentistas generales, remitir a un especialista, ¿no? Que nos pueda apoyar mejor, un maxilofacial, pues a lo mejor un periodoncista que tenga experiencia en algunas lesiones, un patólogo bucal, ¿no? Un patólogo bucal también tiene experiencia en este tipo de situaciones y hay definitivamente situaciones que se tienen que atender de manera intrahospitalaria. Yo sí una recomendación que hago a los odontólogos es no entretener a los pacientes. A veces se están tratando como si fuera una infección y a veces ya no es ni una infección, a veces es cáncer, a veces es una necrosis, una osteomielitis y antibiótico y no se va a resolver así, ¿no? Entonces, conocer nuestros límites. Si no se pudo con lo que normalmente mando, prescribo en el tiempo pertinente, remito inmediatamente a un especialista que pueda resolver. Gracias. Una pregunta más de Teams. Preguntan cuál sería el protocolo y tratamiento para pacientes con perforación de bóveda palatina por consumo de cocaína. Bueno, primero, ese paciente pues tiene que dejar de consumir, ¿no? O sea, tiene que entrar en un protocolo de desintoxicación y dejar de consumir para que entonces el cirujano maxilofacial, que es quien cerraría la fístula, pueda proceder a tratarlo pues similar a como tratan a un paciente con con la paladar hendido, ¿no? A cerrar. Es una fístula. Entonces, esto lo hace un cirujano maxilofacial, pero obviamente pues lo tiene que hacer hasta que esté seguro que ya no hay consumo, que es un paciente que ya no está en adicción. Y es igual un protocolo, un procedimiento en quirófano de cierre de fístula como lo hacen con el paladar hendido. Muy bien, muchas gracias. Muchas Pasamos gracias. con la doctora Alicia Karina Guzmán Luna, supervisora de procesos del Departamento de Estomatología, para la despedida y la entrega de su constancia, doctora. Y muchas gracias por su excelente ponencia. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctora, aquí nos están pidiendo si pudiera volver a proyectar la diapositiva donde viene la bibliografía. A ver. Déjenme.
o compartir la bibliografía, como usted se le haga más fácil. Sí. Compartir pantalla. Y pues seguimos leyendo que la felicitan, muchas felicidades, saludos desde Durango, Querétaro, muchas felicidades por su ponencia, excelente plática. Ahí se ve. ¿Ya se ve? No. A ver. Ahí ya se ve, doctora. Allá. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso a la entrega de su constancia. Antes que... Dígame, doctora. Estoy viendo aquí en la referencia la dirección es desde adolescencia, la última. Es que bajé el PDF, pero aquí copié desde donde lo copié de mi usuario de la computadora, pero de donde dice adolescencia hacia la derecha, ese link es el que los va a llevar al PDF. Ujú. Ok. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer su excelente ponencia, los conocimientos que aquí nos pudo compartir. Y queremos, a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, y del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, CENAPRESE, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su participación en esta sesión del Seminario Permanente de Salud Bucal. Y voy a compartir pantalla para proyectar su constancia. Ahí la podemos ver. El Sistema Gracias. Educativo de Salud para el Bienestar tiene el honor de otorgar la presente constancia a la doctora Norma Samantha Romero Castro por su destacada participación como ponente en el Seminario Permanente de Salud Bucal con el tema Abordaje estomatológico integral en personas que viven con adicciones, modalidad virtual 28 de mayo del 2025, firmado al calce por el doctor Rafael Ricardo Valdés Vázquez, director general del CENAPRESE, y por el doctor Luis Ernesto Caballero Torres, coordinador de Educación e Investigación IMSS Bienestar. Agradecemos profundamente a la doctora Romero por compartir su sabiduría con todos nosotros. Su aporte es fundamental para seguir mejorando nuestra labor en el ámbito de salud bucal. No sé si guste agregar algo, doctora. Pues muchas gracias. Este tema es apasionante, ¿verdad? Me recordó la época de pandemia. Cuántas personas tuvieron ansiedad, tuvieron depresión, cayeron en adicciones. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar en varios centros de adicción apoyando a estas personas. Y pues sí, por eso tenemos algo de experiencia en ello. No es que lleguen al consultorio, sino que más bien nosotros fuimos a ellos. Y es un tema muy triste. Ojalá algún día hagan un foro respecto a la legalización de la marihuana, porque soy la primera opositora a ello. Cuanto más tenemos acceso a las drogas, más las consumen nuestros jóvenes. Y es una tristeza hasta dónde están llegando ahorita el consumo de fentanilo, metanfetaminas. Y eso se pudo haber evitado a lo mejor. En fin, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y antes de despedirnos, les comentaba que ya está disponible la plataforma de CSAVI. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Se ve la página de CSAVI? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Esta plática del día de hoy, en un